Alzira serà una ciutat megaconnectada. Així ho anunciava el diputat de Modernització de la Diputació de València, José Manuel Aro, a una roda de premsa celebrada a Alzira, en la que donava a conèixer que la ciutat és una de les 7 primeres on es posarà en marxa el programa Zona Wi-Fi, impulsat per l'ENS provincial. Alzira ya es una ciudad megaconectada, una de las 7 primeras ciudades de la provincia de Valencia que va a tener una red inalámbrica de altas prestaciones como no tiene ninguna ciudad en Europa, como tan solo podemos encontrar en las principales ciudades más desarrolladas asiáticas, estilo Hong Kong. Y esto venimos hoy a contarlo a Alzira y queremos contarlo además con todo lujo de detalles, porque este proyecto es fruto de 3 años de trabajo intenso desde la Diputación de Valencia, codo a codo con todos los ayuntamientos. Nosotros lanzamos a los ayuntamientos, desde la Diputación de Valencia se lanzó a los ayuntamientos la posibilidad de llevar adelante este proyecto y que quién se sumaba. En ese momento la voz de los ayuntamientos fue unánime. De 265 ayuntamientos de la provincia de Valencia, 265 ayuntamientos tomaron un acuerdo plenario para sumarse de manera inmediata en la puesta en marcha de este proyecto. El programa Zona Wi-Fi s'emmarca dins dels plans provincials on la DIPU d'esta legislatura i permetrà als ajuntaments de la província de València la connexió gratuïta a una mateixa red de banda ampla, la major d'Europa, a través de la tecnologia inalàmbrica. Desde el Ayuntamiento de Alzira, todos vosotros sabéis que se lleva trabajando tiempo, en este caso también particularmente con la Diputación Provincial de Valencia, para dotarnos de este servicio con coste cero para las arcas municipales y, desde luego, en ese sentido, poder trabajar en esa apuesta, en ese camino emprendido hace algunos años por parte del Ayuntamiento de Alzira en la profundización de la modernización y apuesta por las nuevas tecnologías puestas al servicio de la ciudadanía alcireña, que hemos podido desarrollar, yo creo que con notables éxitos por parte de nuestro Ayuntamiento, insisto, y que en el montante global estamos hablando de una inversión solo con recursos propios del Ayuntamiento de algo más de 1 millón de euros. Y este Gobierno municipal cree profundamente que hay que democratizar ciertos servicios públicos. Desde luego, sin duda ninguna, Internet es uno de ellos, por no decir uno de los principales. Amb el programa Zona Wi-Fi s'oferiran serveis de fins a 50 megues de capacitat i tot a preus molt competitius. Que el ciudadano en su domicilio o en su empresa, desde luego, tenga el menor coste posible para su acceso. Estamos hablando que se va a dar la oportunidad, más allá del verano, según hemos comentado, por el verano, más o menos por el verano, a la ciudadanía para que se pueda conectar a la red de Wi-Fi de banda ancha desde sus casas a unos precios muy competitivos. Estamos hablando que va desde los 11 euros al mes en su nivel básico a los 20 euros al mes en nivel plus. Esto significa que en una situación especialmente de crisis difícil estamos, digamos, posibilitando el acceso a Internet, a las nuevas tecnologías, a unos precios realmente competitivos, muy asequibles, ¿no?, teniendo en cuenta las especiales circunstancias econòmiques para los ciudadanos y ciudadanas de Alzira. En una primera fase seran els municipis de Cullera i Alzira i els seus centres municipals els que disposen d'este servei, mentre que posteriorment podran accedir a ells tots els seus veïns. Y para nosotros era muy importante, primero, que todos podamos tener acceso a banda ancha y al mejor precio, es decir, los ayuntamientos a precio cero. Segundo, que no solamente sea un acceso a banda ancha en una sede municipal, que digamos, en la biblioteca ponme el acceso para los... No, vamos a ver, un acceso a una sede municipal, pero que nos va a permitir, a través de esa red inalámbrica que construimos para los ciudadanos y para nosotros, nos va a permitir interconectar todos los edificios municipales. Después de tener los edificios municipales interconectados con la sede principal y de generar una red propia municipal, la Diputación puso encima de la mesa lo que era una de nuestras principales prioridades, y era crear una intranet entre todos los ayuntamientos de la provincia de Valencia y la Diputación. Es decir, tener nuestra propia red de comunicaciones propia, interna y solo para nosotros. Y eso nos permite que todos los ayuntamientos estén conectados con el CPD, con el Centro de Proceso de Datos de la Diputación de Valencia. Y eso nos permite que todos los servicios de administración electrónica, de softwares, de implantaciones, puedan hacerse a través, en modo ASP,
a través de la Diputación de Valencia. Eso supone ahorrar millones i milions d'euros a los ayuntamientos. Per la seva part, el gerent de la UTE, Indra César, encarregada del projecte, ha destacat que en els propers anys es muntaran més de 50 enllaços per tal de crear una red que connecte totes les poblacions de la província de València, un projecte que pretén convertir València en una província megaconnectada.